Dice la palabra del Señor, Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Recordemos que el domingo pasado aprendimos que todas las características y requisitos que Dios nos ha dado en su palabra para que se reconozca, o a la hora de reconocer ancianos, tienen un propósito, ¿no? Y el propósito es que la iglesia establezca ancianos o pastores bíblicos. Recuerden que la palabra anciano, pastor o obispo son sinónimos. Son sinónimos. No son motivo de jerarquía. No. ¿Son qué? Sinónimos. O sea, porque Dios es el gran pastor y los demás somos sus ¿qué? Sus ovejas. No hay jerarquías en la iglesia. No existe tal cosa. Lo que existe que es que Dios es gran pastor y los demás somos ¿qué? Sus ovejas. Y recuerden que los requisitos de un pastor o anciano de la iglesia se centran principalmente en la vida, testimonio, carácter y conocimiento bíblico de un hombre. Eso significa que el paquete es completo: carácter, testimonio, conocimiento de las Escrituras. Y hablábamos de por qué lo hacía Dios, ¿no? Recuerden que no solamente es el carácter, sino también el conocimiento de ¿qué? De las Escrituras. Y estos requisitos bíblicos que Pablo da inspirado por Dios están destinados o tienen el propósito de que la iglesia local, al reconocer, no reconozca a hombres sin carácter e ignorantes de las Escrituras que potencialmente pueden hacer daño ¿a qué? A la iglesia o al testimonio público ¿de qué? De la iglesia. Y recuerden que siempre que una iglesia ignora estos requisitos bíblicos que debe tener un anciano o pastor de la iglesia, se expone al peligro de tener un evangelio que a veces se tiene, ¿por qué? Por duda, a un púlpito débil y sin autoridad, y el peligro inminente siempre del engaño, como hablaba el hermano Andrés esta mañana, con el peligro inminente ¿de qué? De falsos ¿qué? Maestros. Pues los ancianos son los responsables de enseñar la sana doctrina tal como ha sido enseñada, como leímos en el versículo 9. Y la relación entonces carácter, conocimiento de un pastor es innegociable. Un pastor debe tener carácter y debe tener ¿qué? Conocimiento de ¿qué? De las Escrituras. Aprendimos también que el propósito principal de la carta, como lo hemos leído, y en últimas, el propósito que debe tener la iglesia siempre es tener en mente que la falencia principal que tiene una iglesia, la falencia principal que puede tener una iglesia es no tener ancianos bíblicos reconocidos por la iglesia. Recuerde que estudiamos la palabra deficiencia en el versículo 5, y esa palabra deficiencia era que era algo esencial, por lo menos como el hierro en la sangre. Si yo no tengo hierro en la sangre, estoy ¿qué? Anémico. De la misma forma, cuando en la iglesia no hay anciano verdaderamente bíblico, es una iglesia anémica, porque no hay quien exponga la Escritura y quien edifique la iglesia de la manera correcta. Resaltamos varios principios, ¿no? El primero, establecieses. ¿Qué significa eso? Que un anciano pastor de la iglesia no se autonombra. No dice, bueno, aquí estoy yo, mire, alma inmaculada. No, sino que la iglesia reconoce esa labor porque ve que Dios lo ha llamado. La segunda, ancianos, masculino ¿qué? Plural. Recuerde que Dios restringió este llamado para las mujeres, pero también lo restringió, como lo vamos a ver, a algunos hombres también. Y que la idea aquí siempre es que sea un organismo de hombres. Y vemos que aquí no hay ningún tipo de machismo. ¿Por qué? Porque en la iglesia la mujer tiene una labor fundamental. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo Dios aquí? Está ordenando las cosas. Y recuerden también entonces que como es masculino plural, siempre a la idea de pastora, junta directiva o comité,
o como lo quieran llamar muchos, es algo que no está establecido por Dios y va totalmente en contra de las Escrituras. Entonces, el gobierno de ancianos de la iglesia debe ser un gobierno plural y ¿de qué? Y de hombres. La tercera cosa que resaltamos es que siempre se refiere a ancianos, plural, nunca uno solo. Nunca debe haber una sola persona gobernando la iglesia. ¿Por qué? Porque la única cabeza de la iglesia es Cristo. La iglesia no tiene sumos pontífices, no, la iglesia tiene siervos. Dios es gran pastor y los demás, ¿qué? Ovejas. Entonces, Dios nunca quiso que fuera una sola persona por eso. ¿Por qué? Porque el Dios es la cabeza de la iglesia, no los hombres. ¿Listo? Y por último, la frase en cada ciudad, que era sinónimo de ¿qué? De autoridad. La iglesia está llamada, o sea, como iglesia local estamos llamados a establecer ancianos y que esos ancianos solo pueden tener autoridad en este entorno de la iglesia. En otra iglesia no. Y eso no significa que no podemos tener comunión con otras iglesias, no, sino que Dios establece a las personas, Dios las establece con autoridad solo en la iglesia local. Entonces, con eso en mente, hermano, con eso en mente, leamos otra vez Tito 1, del 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Hasta allí quedamos el domingo, ¿qué? Pasado. Versículo 6. Vamos a leer solo el versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución, ni de ¿qué? Ni de rebeldía. Vamos a leerlo hasta allí, porque la verdad en este versículo pienso que nos vamos a demorar como 4 sermones, como un mes. Y es por la cantidad de preguntas que surgen alrededor de estos temas. ¿Listo? Entonces, del versículo 6 aquí en adelante, ya lo que Pablo ha introducido, ahora sí comienza a ser visible. De aquí en adelante se hace visible la lista de requisitos para el oficio de anciano. Recuerden, lista de requisitos. Un anciano puede dejar de ser anciano o la iglesia puede ejercer esa facultad si no los cumple. O si ya los cumple y los deja de cumplir, entonces el oficio de anciano no es algo eterno. Y en el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego koiné, el orden, hermano, es importante. Y es como si el orden en el griego es como si fuera de menor a mayor. Así que, pero eso no significa de que las demás no son relevantes, no. Sino que va a hablar de lo más importante hasta tal vez lo más que simple. Y miren lo que pasa. Debo aclarar, hermano, que ninguno de estos requisitos están aquí al azar, ni se deben pasar por alto. Dios los ha dado y este es el estándar bíblico a cumplir y así se debe cumplir. ¿Listo? Entonces dice, el que fuere, así comienza el versículo, el que fuere. Y esto es una frase dura en griego, muy dura en el idioma original, porque lo que está diciendo es, el que no, pues no. ¿Sí me entiende? Cuando usted le dice a su hijo, esto, y se lo dice ¿con qué? Con autoridad. Y no aquí Pablo, porque Pablo aquí no está haciendo concesiones. No está diciendo, bueno, si quiere, no. El que ¿qué? El que fuere. Y esto tenía un propósito, como lo era que nadie se enojara con Tito, por si alguno osara en pensar que Tito era demasiado rígido o severo en rechazar a alguno. ¿Por qué? Porque estaba pasando algo en Creta, que habían personas que se querían autoponer ¿como qué? Como ancianos de la iglesia. Y esto era peligroso. Entonces, habían algunos, como vamos a leer más adelante, que se molestaban, diciendo, bueno, ¿y yo por qué no? Pablo se echa sobre sí toda la responsabilidad porque les declara que expresamente ha ordenado que Tito no admita a nadie en el oficio de anciano o pastor, a menos que sea una persona como la que él va a describir aquí.
Por eso dice, el que fuere. Un mensaje muy claro para la iglesia, y es un mensaje muy claro, hermano, para la iglesia hoy. El que fuere, el que no, pues ¿qué? Pues no. Porque a veces, hermano, nuestras emociones nos hacen es como, ay, pobrecito, pero él se ve bien, mire que él se ve juicioso. Sí, hermano. Pero hay veces que no, ¿qué? Que no cumple. Y observe los versículos 12 y 13 de ese mismo capítulo. Observe el tono con que está hablando Pablo. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Eso qué significa? Que Pablo le está diciendo claramente a Timoteo que la forma de actuar de él debe ser con autoridad. Y hay veces, hermano, que hay que hablar con autoridad. A nuestros hijos, hay veces que no se trata como de gritar, pero hay veces que hay que hablar, ¿qué? ¿Con qué? Con autoridad. Por consiguiente, de la misma manera como Pablo afirmó su total autoridad de Tito para establecer ancianos antes, un poco antes, en los versículos antes, Pablo les vuelve a afirmar a los cretenses o a la iglesia de Creta, que ha investido a Tito con toda autoridad para que él haga el nombramiento de pastores o ancianos. Y miren que esto era algo tan importante, era algo tan complejo, que Tito y los apóstoles no quisieron delegarlo. Cuando usted tiene algo muy importante que hacer, hermano, ¿qué hace? ¿Lo delega? ¿O qué dice? No, mejor lo hago, ¿qué? Mejor lo hago yo. Cuando hay algo que uno dice, no, esto genera esto me genera carga. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo hago qué? Lo hago yo. Pues, esto de establecer ancianos, esto de establecer, hermano, autoridades en la iglesia, era una carga tan grande para los apóstoles que decidieron hacerlo de manera, ¿qué? Personal. Pablo les está enviando este mensaje a las iglesias de Creta para que la iglesia de Creta le permita a Tito este derecho. Pero todo esto no era algo autoritario, no era como si Pablo y Tito estuvieran diciendo, miren, nosotros somos los que saben y ustedes no. No tenía el propósito de eso. ¿Sabe cuál era el propósito de todo esto? Que la iglesia aprendiera cómo hacerlo para que cuando los apóstoles no estuvieran, ellos lo pudieran hacer, ¿qué? Solos. Es como me acuerdo tanto cuando me enseñaron a lavar la loza, ¿no? Cuando mi mami ahí comenzó a descansar, ¿no? Decía a mi mami, mire, las ollas no se lavan primero. Cuando las esponjas no son como ahora, ¿no? Porque si lava las ollas primero, me pasa la grasa por toda la loza. Entonces, pero ella estaba ahí al lado mío. ¿Qué? Enseñándome. Entonces, primero se lavan los platos. Y de último, ¿las qué? Las ollas. Entonces, eso es lo que está haciendo Tito y Pablo. Están ahí al lado de la iglesia diciéndole, así se hace, aprendan. Y un día que hizo mi mamá, ya no estaba ahí al lado mío, sino que simplemente al final revisaba. Ya de que no estuvieran limpios. Bueno, y es por esta razón que Tito presidiría la elección, no que la impondría como un tirano. Ojo con esa palabra, presidiría. ¿Saben por qué? Porque Tito no podía decir, este sí y este no. No, porque las mismas características que se acababan de ver en la iglesia, las tenía que ver Tito y las tenía que ver toda la iglesia. Pablo sabía, hermano. Pablo sabía por discernimiento divino que los cretenses tenían la misma tendencia que tenemos todos nosotros hoy. Como es mirar lo que tenemos en ¿qué? Enfrente, la elocuencia, que saluda, que no saluda. Y los títulos, y dejamos de lado lo que Dios verdaderamente mira, que es el carácter y el conocimiento bíblico puesto en práctica de este hombre. Y el deseo de Dios es que la iglesia tenga ancianos con un carácter bíblico y con un profundo conocimiento de las Escrituras. Por esa razón era necesario que Tito guiase a toda la iglesia en el reconocimiento de ¿qué? De sus ancianos. Así que ahora Pablo expone el primer requisito que debe tener un anciano para que la
severidad que tenía, con la que tenía que actuar Tito, no quede expuesta a la mala voluntad de los ignorantes y a las calumnias de los hombres perversos. Muchas veces seremos tentados a bajar el estándar por ignorancia o por nuestra carnalidad, ¿cierto, hermano? Muchas veces vamos a ser tentados. Y no, pero pobrecito, para que no se vaya de la iglesia, póngalo ahí. No, hermano, no es así. Y si nosotros no obedecemos lo que Dios dice y bajamos los estándares, seguramente, como el ejemplo que puse la vez pasada, el diablo nos terminará enseñando con la mayor elocuencia. Así que primero, el que fuere, ahí está, una sola palabra. Irreprensible. Hasta ahí vamos a llegar hoy. El que fuere, ¿qué? Irreprensible. Es un término activo y no pasivo. ¿Sabe qué significa eso? Que es algo que se busca y no que me cae del cielo. Hay muchos cristianos pensando de que la santidad les va a caer del cielo. No, hermano, mire, Dios lo salva y le da todo, hermano, para que usted comience a buscar la ¿qué? La santidad. Así que ser irreprensible es algo que debe buscar un cristiano y no que le va a caer ¿de qué? Del cielo. Es una persona que evita diligentemente que sus flancos débiles sean expuestos y lo hagan caer. Es un hombre consciente que es pecador. Escúcheme eso, un hombre irreprensible. Porque esto va a servir para lo que viene. No es simplemente una cualidad con la que pueda ser reconocido. Escúcheme eso, ser irreprensible no es una cualidad. No, sino es una actitud de lucha permanente con sus propias debilidades. Palabras más, palabras menos. Es un hombre que está comprometido con su santidad. La palabra irreprensible no es sinónimo de perfección. ¿Recuerden? Porque una persona irreprensible está consciente que es ¿qué? Pecador. Pecador. Y es interesante esto. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que dicen, no, pero Dios me va a ayudar con esto, Dios me va a ayudar con... Pero se exponen muchas veces a pecados que los van a dejar irreprensibles. En el siglo XVI, una persona, un comentarista bíblico, lo definió de la siguiente manera. Escúchenme. Uno que no esté marcado por una desgracia que pueda menguar permanentemente su autoridad. Siglo XVI. Escúcheme eso, otra vez. Uno que no esté marcado por una desgracia que pueda menguar permanentemente su autoridad. Fin de la cita. Para mí, esta es la mejor definición que yo he encontrado, hermano, de un hombre irreprensible. La palabra aquí, desgracia, tiene que ver con pecado. Tiene que ver con un pecado. Así que ahora se los voy a leer, pero cambiando la palabra desgracia por pecado. Dice, es un hombre que no está marcado por un pecado que pueda menguar permanentemente su ¿qué? Su autoridad. Dejando claro, hermano, que hay pecados que nos dejan sin autoridad en ciertos temas por siempre. Mientras que estemos en la ¿qué? En la tierra. Hay pecados, hermanos, se lo vuelvo a repetir, que pueden marcar a ciertos hombres y menguan permanentemente su autoridad moral. Los dejan sin autoridad en ciertos temas. Y hay pecados, mis hermanos, que aunque Dios los perdona con el arrepentimiento, mancillan siempre la reputación de un hombre. Y esto es muy complejo. Muy, muy complejo. Porque aunque en el arrepentimiento Dios nos perdona todo pecado, muchas veces quedan consecuencias de por vida por haber practicado cierto pecado. Entonces, una cosa es el perdón de Dios y otra cosa son las consecuencias de mi ¿qué? De mi pecado. Le voy a poner un ejemplo que una hermana me guió. Una persona que tiene SIDA, practicó la promiscuidad, practicó y llega a Cristo. ¿Dios lo perdona? Sí. Sí. Pero se hace el examen y va a seguir saliendo positivo. Tiene SIDA. ¿Dios puede hacer un milagro? Sí. Pero indudablemente, aunque Dios lo perdona, va a cargar el resto de su vida
con consecuencias de su ¿qué? De su pecado. Todo pecado tiene ¿qué? Consecuencias. ¿Recuerda cuando enseñábamos el uso de la vara? ¿Cuál es el propósito del uso de la vara en los niños? Que entiendan que el pecado tiene ¿qué? Consecuencias. Por eso es que no se corrige cuando me hizo quedar mal, cuando dijo, eso no es así, papi. No, sino cuando ¿qué? Cuando peca. Todo pecado ofende a Dios y todo pecado puede ser perdonado por Dios, pero no todo pecado tiene las mismas ¿qué? Consecuencias. Y las consecuencias que habla aquí dejan muchas veces ciertos pecados que un hombre deje de ser irreprensible de por vida y por tal razón jamás debe aspirar o a ser anciano de la iglesia si ha caído en uno de estos pecados que generan, hermano, que su testimonio personal no sea irreprensible. Recuerda, hermano, nosotros tenemos que tener en la cabeza algo con respecto a nuestros pastores y ancianos y a la hora de elegirlos, que se trata del testimonio de Cristo y de la iglesia y no de las emociones humanas. ¿Qué está buscando Pablo aquí? Que el testimonio de Cristo sea ¿qué? Exaltado. Pero ¿qué está pasando, hermano, por lo menos en las redes sociales? Cuando uno ve que un hombre, supuestamente un hombre de Dios y eso, cae en inmoralidad y cae en muchas cosas. ¿A quién blasfeman? ¿Al hombre o al evangelio? Al evangelio. ¿Es una afrenta a qué? Al evangelio. Entonces, por tanto, esto es algo serio. Recuerden que los apóstoles no se lo delegaron ¿a quién? A nadie. Era algo ¿qué? Importante. Les voy a poner un ejemplo. Voy a comenzar con un ejemplo tal vez escandaloso. Un violador. Un violador. Dios puede perdonar a un violador si se arrepiente. Seguro que será perdonado. Pero este hombre jamás podrá dejar de ser ¿qué? Irreprensible. ¿Recuerdan a Garavito? ¿Recuerdan a Garavito? Imagínense que usted llame, guardería Garavito a la orden. ¿Usted metería a su hijo ahí? No. Entonces, ¿por qué queremos meterlos a veces a la iglesia y decir, ay, Dios lo perdonó, póngalo ahí? Si ni siquiera mandaríamos a nuestros hijos allá. Entonces, ¿ven? No se trata de ¿qué? De las emociones. Se trata del testimonio de Cristo y ¿qué? De la iglesia. Entonces, este hombre podrá disfrutar de la comunión de la iglesia, sí. Podrá disfrutar de nosotros, sí. Pero ¿qué pasa? Que no, pero él debe cargar con esa consecuencia para toda su ¿qué? Su vida, con esa mancha. Y hace parte de las consecuencias de su ¿qué? De su pecado. ¿Dios quiso que fuera así? No. Pero él lo que. Entonces, el Dios es soberano y el hombre es ¿qué? Responsable. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren que Dios no solo restringe a la mujer de este ministerio. Ahora, ¿qué pasa? Con esto, Dios comienza a cerrar ¿el qué? El círculo. Ahora, no solamente la mujer, sino que hay muchos hombres que no están llamados a este ministerio. Entonces, ahora viene la otra parte, ¿no? Bueno, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Y existen pecados, hermanos, que te condenarán a jamás volver a ser irreprensible, por eso hay que cuidarse. Como el que acabamos de mencionar, un anciano que cae en uno de estos pecados no debe anhelar ser ministro de la iglesia porque es un pecado, hermano, que lo mancilla para toda su vida. Y bueno, algunos se preguntarán, bueno, entonces ¿de qué sirve arrepentirme? No, las preguntas son después, hermano. Perdón, las preguntas siempre al final, ¿ok? Pero guárdela allí, que yo estoy para servirle. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve entonces arrepentirme? ¿Quién puede leer Juan 5:23? Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Juan 5:24. 5:24, de cierto les digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien, gracias, hermano. Aunque hay pecados que marcan a una persona, miren, yo creo firmemente, hermano, por mi posición, en la posición en que estoy, que solo con que Dios me haya dado la salvación,
es suficiente para mí. Con que Dios me haya pasado de muerte a vida, para mí es suficiente. Para mí es suficiente. Entonces, aunque hay consecuencias, uno debe tener en la cabeza si ha caído en una de estas prácticas que vamos a ver, diré, bueno, Señor, yo caí en estas prácticas, no soy irreprensible, pero gracias por mi salvación. Gracias, porque yo no soy digno de esto. La palabra irreprensible es interesante, hermano, para que la entendamos más. Viene de una figura de la antigüedad que era una paila, vamos a decir una paila de arepa. Y se pone al rojo vivo, pero esa paila no tiene mango. ¿Por dónde la agarra usted si está rojo vivo? No hay por dónde, ¿qué? Agarrarla. De la misma forma, hermano, esto es lo que quiere decir irreprensible. Un hombre irreprensible es un hombre que no hay por dónde agarrarlo. ¿Sabe por qué? Porque si falla, pide perdón y da la vuelta. Si se tuerce en el camino, lo llama usted al camino otra vez y él dice, wow, gracias, y vuelve y se devuelve, ¿qué? Al camino. Tiene que ver con la humildad y la capacidad de que él tiene, hermano, de volverse a Cristo con facilidad. Y miren que esto es importante en la vida de un anciano, porque ¿qué tal un hombre terco y esté en mal camino? Y no, que es por aquí. No, miren, está hablando, hermano, precisamente de un hombre que tiene un corazón humilde y enseñable. Pero debemos entender como creyentes, hermano, también, de que no debe ser todo el tiempo. Pero ¿qué pasa también? Esta palabra ha sido usada de manera ilegítima por unas personas porque dice, bueno, irreprensible, que no tiene nada que reprenderle, ni siquiera por los de afuera. ¿Y las calumnias? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo fue crucificado por una calumnia. Bueno, varias. Blasfemo. ¿Qué le decían los fariseos? ¿Y era Jesús blasfemo? No. Pablo, ¿de qué fue acusado? De todo. Falso testimonio. Entonces, como existen las calumnias, tampoco podemos decir, no, bueno, esto no. Así que, lastimosamente, como le digo, existen las ¿qué? Las calumnias. Muchas veces los creyentes, especialmente los ancianos o pastores de la iglesia, pueden ser causados, pueden ser que se levante calumnia. Pero la iglesia debe prestar atención a veces a esos comentarios. Pero miren lo que dice, ¿quién puede leer? 1 de Timoteo 5:19. Porque tampoco es que nos vamos a cerrar a no investigar. Y más si es algo escandaloso. Dice 1 Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Exactamente. Ya si hay 2 o 3 personas que pueden comprobar eso, entonces ahí es hora de ¿qué? De actuar. Así que tanto los ancianos deben ser personas de buena reputación, tanto afuera como ¿qué? Dentro de la iglesia. Y los requisitos, hermanos, que demanda la Biblia, yo sé que a veces pueden parecer ¿qué? Altos, pero esos son los que Dios ha establecido. Y esta palabra también nos transmite la idea que es necesario que el anciano tenga testimonio para que respalde su enseñanza. Como les dije, tengo un amigo que es médico, no es Dani, así que ya sáquenselo de la cabeza. No es Dani. Y él le dice a uno, mira, no comas grasa, no comas frito por la calle, no. Y cuando yo me lo he encontrado y nos comemos una papa, Jorge, venga. Entonces, vieron, es difícil, ¿no? Es difícil porque las papas son ricas. Pero mire, si usted va a una consulta con él y él le dice, mira, no coma frito, no es que te va a hacer daño, y después le invita una papa. Complicado, ¿cierto? Entonces, así es en la iglesia. O sea, lo que yo demando como pastor, yo no lo debo, ¿qué? Practicar. No en vano irreprensible está en el primer lugar. Un puritano escribió a los ancianos de la siguiente manera. Anciano, debes tener cuidado de modo que tu ejemplo no desdiga tu enseñanza, a fin de que no seas una piedra de tropiezo para los ciegos y seas una ocasión de ruina, un estorbo para tu propia obra, una palabra orgullosa, poco amable, autoritaria, una acción codiciosa puede apagar la voz de un sermón y hacer que se pierda el fruto de todo lo que has hecho. Ten cuidado de ti mismo
para que no vivas en los pecados contra los que predicas, para que no seas culpable de aquello que todos los días condena. Fin de la cita. Y miren, este hombre estaba hablando ¿qué? A personas que eran ancianos ¿de qué? De la iglesia. Pero a veces decimos, no, pero eso que lo cumple el pastor. No, hermano, ¿de dónde van a salir los ancianos de la iglesia? De aquí. Y todo padre de familia es un anciano de su familia. ¿Sabe por qué? Porque está llamado a ser irreprensible. Miren, un papá que le dice a su hijo, no comas tanto azúcar, miren que eso le va a hacer mal. Y él no hace eso. No mientas. Y cuando llega alguien, dígale que no estoy. No. Eso desdibuja totalmente. ¿Qué va a pensar su hijo? Mi papá es un hipócrita, la hipocresía es como chévere, voy a practicarla. No cabe duda que el testimonio personal condiciona la autoridad en el ministerio. Esa es la razón por la que el apóstol pone como primera condición en la lista de ancianos que sea irreprensible. Irreprensible. Pero miren, es interesante, hermano. Es interesante porque a veces no tenemos esto como un estándar como alto. Lo tenemos como, bueno, no, pero el hermano ahí es llevadero. No, hermano, no. Estoy hablando de algo bien, ¿qué? Serio, bien complejo. Y la iglesia, hermano, debe asumir una responsabilidad muy profunda. Todo hombre de la iglesia debe asumir, hermano, que la irreprensibilidad es algo que Dios me ha mandado y que yo debo buscar. Recuerden que le leí al comienzo que no es algo ¿qué? Pasivo. Por lo menos la salvación es algo pasivo. Si yo me arrepiento, ¿qué hago yo por la salvación? Nada. Dios te da la ¿qué? La salvación. Pero la irreprensibilidad es algo que yo debo ¿qué? Buscar como hombre. En mi casa, en la iglesia y afuera. Debo buscarla. Y debo buscarla a la manera de Dios. Y vamos a ver cómo se busca la manera de Dios. Miren, pero irreprensible nos lleva a la pregunta, bueno, ¿irreprensible de qué? ¿Cierto? Y miren, y ahí es donde viene la frase. Dice, y que fuera irreprensible marido de una sola mujer. En el griego literalmente dice hombre de una mujer. Y esta expresión griega es fuerte. Y era fuerte para los cretenses y es fuerte para nuestro contexto de hoy. Y esto se refiere a un hombre cuya vida como esposo se caracteriza por la fidelidad continua a su cónyuge o esposa. Denota claramente que es un hombre puro sexualmente, que tiene en alto y lo tiene como profundo respeto su pacto matrimonial. No solamente que se ve ahí con ella, no, hermano. Tampoco tiene que tener el espíritu del ventilador, que ande por ahí en la calle, mirando lo que no debe. No. Y recuerden que denota pureza sexual. Un hombre puro sexualmente es un hombre que se ha casado, es fiel a su esposa, a su pacto matrimonial, y un hombre puro sexualmente también será un hombre que aunque no esté casado, no vive en fornicación. Así que la primera área donde un anciano pastor debe ser irreprensible, debe ser en su pureza sexual. Y es interesante. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los mayores escándalos que hay hoy en día de esos tales apóstoles, televangelistas? ¿Escándalos de qué? Que acusan totalmente su pureza, ¿qué? Sexual. Si es casado, debe ser un hombre fiel a su esposa. Y si es soltero, guardándose de la fornicación. O sea, de no tener relaciones antes de su matrimonio. La pureza sexual de un pastor es innegociable. Escuche, se lo digo con todo temor, porque soy un hombre. La pureza de un hombre de Dios como pastor es que innegociable. Si hay alguna duda, mejor restringirse. Pero esta frase ha levantado una nube de preguntas, hermano, y también toda una gama de malas interpretaciones y de teología. Los estándares de Dios, hermano, para el liderazgo de la iglesia son altos.
Y esta es una verdad bíblica y de importancia crucial que muchas iglesias evangélicas niegan o ignoran en la actualidad. Entonces, ojo con esto. Recuerden eso como iglesia. Es que innegociable la pureza sexual de un hombre que está en el ministerio. Por eso, hermano, hay muchos que eso andan por ahí por internet, que usted los escucha y hasta bonito hablan, pero tienen en duda su pureza. ¿Qué es sexual? Conozco uno, hermano, que no hace muchos días se divorció y su esposa se volvió a casar y él se volvió a casar y ahora se volvieron a divorciar. ¿Y qué dicen? No, yo estoy en el ministerio porque Dios me llamó. Pero yo, hermano, lo que estoy viendo yo a través de la Biblia es que ya usted se desaprobó y ya Dios lo desaprobó. Quítese de ahí, deje de dar mal ejemplo. Los parámetros del Nuevo Testamento para elegir pastores frecuentemente a veces somos rebajados por nosotros. Pero esto no es lo que Dios enseña. Se aplican de forma antibíblica y son desatendidos por completo. Y esto traerá consecuencias difíciles a la iglesia si seguimos este parámetro. Le voy a contar algo, hermano, que me causó mucho dolor, porque yo pertenecí a esta denominación. Conozco una denominación en Colombia. Está casi en toda Colombia. Estando chico pertenecí a esa denominación. No se la voy a nombrar. Tampoco me pregunte cuando me baje, ¿no? ¿Cuál es? Entonces, pero tienen una práctica aberrante. Totalmente antibíblica, porque cuando uno de sus pastores o ancianos cae en adulterio, o sea, cuando le falla a su esposa, lo que hacen es trasladarlo a otro lugar, como si eso solucionara el problema. Como si eso... Y lo que pasa es que el problema se mudó, pero el problema sigue siendo el mismo. ¿Y saben qué hacen? Lo trasladan, pensando que eso soluciona todo. Y de esta forma encubren el pecado de sus supuestos pastores, ignorando totalmente lo que dice la Biblia y rebajando el estándar bíblico a su naturaleza pecaminosa. Ya estudiaremos, hermano, más adelante, qué pasa con un hombre que cae en adulterio y está en el ministerio. Pero desde ahora les adelanto que dejó de ser irreprensible. Y se lo voy a comprobar bíblicamente, no con mis pensamientos. Vaya leyéndose Proverbios 6. Un comentarista bíblico dijo, hablando de este tema, algunos pueden preguntarse por qué Pablo comienza su lista con esta característica. Y la respuesta es porque en este aspecto, es sobre este aspecto y sobre todos los demás, donde los líderes parecen estar más propensos a caer. Dejar de ser marido de una sola mujer ha sacado del ministerio a más hombres que cualquier otro pecado. Así que este es un asunto que debería ser de mucha preocupación para la iglesia. Fin de la cita. No hay pecado que haya descalificado a más hombres que el pecado sexual. No estás ante un enemigo pequeño. Y el pecado sexual, hermano, es algo serio y que todos deberíamos evitar. Y evitarlo bíblicamente, porque a veces pensamos que Dios nos habla de ciertas, ¿cómo evito este pecado? A veces ponemos en nuestra mente ciertas reglas que no son. Miren, ¿quién me puede leer 1 Corintios 6, 18? Y ahí está la respuesta de cómo se trata un pecado sexual. ¿Cómo debo contrarrestarlo? Dice la 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Gracias, men. Huye. Mire, ¿sabe cómo también se puede traducir? Desaparécete. Y tiene la idea, hermano, mire, este verbo se utilizaba para los fugitivos. ¿Y un fugitivo cómo? Mire, cuando ahí dice huir, está diciendo esto, que yo miro para atrás y veo un león que me va a destruir. Imagínense, mire, imagínense usted, si usted mira para atrás y ve un león, mire, estoy seguro que por más años que tenga usted se sube al techo. Se sube al techo. Pero a veces, hermano, los jóvenes y a veces algunos adultos
miran para atrás y ven un gatico que pueden acariciar. Y cuando tú ves eso, tu caída es inminente. Es inminente. Observa los ejemplos bíblicos. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, cayó. David, el hombre más consagrado, conforme al corazón de Dios, cayó. Salomón, el hombre más sabio del mundo, cayó. ¿Y piensas que tú le vas a hacer frente? No se trata de sabiduría, no se trata de consagración, no se trata de fuerza. Se trata de obedecer a quien nos conoce y es Dios. Por eso yo le digo a una persona cuando me cae, a veces me escribe, pastor, ¿puedo tomarme un café con usted? Bueno, le pido que se identifique y si es una mujer, yo le dije, no, habla con mi esposa. Habla con mi esposa. Pastor, es que quiere un consejo. Yo le dije, no, mi esposa sabe más de consejería que yo. Me guardo. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy un súper evangélico. Míreme, carne y hueso, expuesto a todo. Yo no doy consejería a mujeres. Si está mi esposa, sí. Yo no voy a visitar mujeres. No, me reúno a tomar un café con un hermano de la iglesia, hermano, ¿qué? Dice, eso es como legalista. Eso es lo que me enseña la Biblia, hermano. Eso es lo que me enseña la Biblia. La orden es huir, no hacerle frente. Yo he escuchado a muchas personas, sobre todo chicos, mira, estás enamorado de ella, aléjate. No, pastor, yo no pienso hacerle daño. Y a los 3 meses, pastor, estamos embarazados. Aléjate. O sea, cumple. ¿Por qué? Porque no vas a poder. Huye. Huye. Marido de una sola mujer. La primera área en que un anciano debe ser irreprensible es su área ¿qué? Sexual. Recuerda que el contexto en que vivían los cretenses. ¿Recuerden el contexto? En un contexto de total inmoralidad sexual. Recuerden, los cretenses iban a adorar a sus dioses y en las afueras había prostitutas. Y es interesante, hermano, porque habían hombres que en su casa se abstenían de su mujer que para ser santos. Y allá iban a prostituirse, hermano. Y así pasa en la actualidad. Hay hombres que no buscan a su esposa, sino que parece que su satisfacción está en la calle. Pero nada ha cambiado. Uno parece que no, los cretenses eran malos. Nada ha cambiado. Nada. ¿Seguimos en las mismas o no seguimos en las mismas? ¿Por qué? Porque el hombre es ¿qué? Pecador. Mire, yo muchas veces que le hablo esta frase a las personas, mire, el hombre es pecador. ¿Quién dice eso? Yo, la Biblia. No, pero yo no soy tan malo. No es tan malo. Sí. Entonces uno ve que, pero le has sido infiel a tu esposa. No, pero no soy tan malo. No, hermano. Y esta frase, lo que muchas veces, hermano, levanta también una nube de muchas preguntas. ¿Puede un soltero ser anciano? ¿Puede un viudo casado nuevamente ser anciano? ¿Puede alguien que cayó en adulterio ser anciano? ¿Puede alguien divorciado ser un anciano? ¿Puede alguien siendo casado y adicto a la pornografía ser anciano? Y muchas más. Eso lo hablaremos en el próximo sermón, si es la voluntad de Dios. Ahora, la fornicación, hermano, el adulterio y la inmoralidad sexual era algo normal para los habitantes de la isla de Creta. Así como lo es hoy para muchos, ¿cierto? Pero no debe ser normal para el creyente. Para el creyente no debe ser normal que yo viva con alguien y no me haya casado. No es normal. Para el creyente verdadero no debe ser normal que yo tenga una novia y yo me acueste con ella. No debe ser normal. Para el creyente verdadero no debe ser normal ver en su celular cosas que no convienen, pornografía, con nombre propio. Ojo con ese aparatico. Se lo digo con todo temor. Ojo con ese aparatico. Yo he visto, hermano, y aquí hay varios hermanos de testigos, cómo ministerios misioneros se han acabado por ese aparatico, mal usado, viendo pornografía. Matrimonios, jóvenes que se vuelven perversos por no
Y yo le tengo miedo sobre todo esos chicos que andan pase y pase y pase. ¿Por qué? Porque es interesante, hermano, que usted en esa pasadera algo le va a caer que tenga que ver con la ¿qué? Con la pornografía. Y ahí cae. Y cuando cae, hermano, esto es uno de los pecados complejos. Solo Dios lo sana. Así que no estamos ante un enemigo ¿qué? Pequeño. Todo hombre de la iglesia, todo hombre que verdaderamente dice temer a Dios, debe alejarse, huir, desaparecer cuando piensa de que está cerca la fornicación. Desaparécete. Y estos pecados, hermanos, como les digo, pueden ser normales para el mundo, pero no deben ser normales para el creyente, y menos para un hombre que quiere servir a Dios y que quiere servir como anciano de la iglesia. Con esta cita termino. Hebreos 13. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio. La palabra honra también da una noción de lugar. Le voy a poner un ejemplo para que entienda eso. Cuando vamos a honrar a alguien, ¿lo ponemos allá atrás o lo ponemos acá adelante? Adelante. Ponemos acá, ¿no? Entonces, honroso. O sea, sea una prioridad, es lo que está diciendo. Prioritario sea en todos el ¿qué? El matrimonio. Si te has casado, tu matrimonio es tu ¿qué? Tu prioridad. Y el lecho, hablando de la cama, sin mancilla. No debe haber manchas. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿los juzgará quién? Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Esposa, ora por tu esposo. Ora por tu esposo. Y ora de una manera bien sencilla. Y esposo, ten confianza con tu esposa. Yo a veces le digo a mi esposa: mi amor, pasa esto. Y no desescatimes nada para que huyas de la ¿qué? De la fornicación. Yo pienso, hermano, que ni siquiera los chistes, ni siquiera con respecto a la fornicación, ni siquiera a los chistes caben. Ni siquiera las novelas. Por eso procuramos, por lo menos con mi esposa, que mis hijos vean, y cuando no, que él le quitó y no lo decimos, no, mejor no, a nuestros hijos no. Eso no. Porque no es ningún ejemplo. ¿Y por qué? Porque a veces lo que comienza con un juego termina consumándose. Dios nos ayude. Señor, yo te doy gracias. Y te pido, Señor, que nos guardes a todos los que estamos casados de un pecado como este que nos puede quitar la irreprensibilidad de manera permanente. Yo sé que está hablando a los hombres directamente, porque son ellos los implicados en este tema. Pero las esposas también están llamadas, Señor, a que permanezca ese lecho sin mancilla. Hoy en día la infidelidad es muy normal para todos, pero no puede ser para una persona que ha escuchado tu evangelio y lo ha entendido. Así que ayúdanos, te lo ruego, te lo suplico, Señor, que nos guardes, Señor. Guárdame a mí, Señor, que soy un mortal, Señor, y pecador lleno de errores. Y guárdame de esto, Señor, que yo mismo condeno. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén.